Listo, entonces voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, aquí tengo el chat. Si algo le está pasando al, al Zoom, pero bueno, podemos trabajar con eso. Listo. Bueno, hola a todos. Hoy vamos a revisar como problemitas de, de cosas en rangos, ¿sí? Queries en rangos. Entonces, pues básicamente es segment tree y, bueno, queries en rangos, o bien, queries en arreglos estáticos. Entonces, para eso tenemos este problemita que está acá. Entonces, eso está en la página de siempre, aquí donde está la lista. Y tenemos aquí la parte de range queries, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con el primero. Entonces, tenemos acá, nos dicen que nos van a dar un arreglo de n enteros y nos dicen que tenemos que procesar qqueries de la forma, ¿cuál es el valor de la suma de los rangos desde A hasta B? ¿Sí? Y pues nos dicen que, bueno, nos van a dar el tamaño del arreglo, número de queries, nos dan el arreglo y aquí nos dan los límites. Entonces nos dicen que el tamaño del arreglo es 2 por 10 a la 5, el número de queries también es hasta 2 por 10 a la 5 y los valores de los elementos en el arreglo van hasta 10 a la 9. Y nos aseguran que las queries que nos van a dar siempre están bien formadas con A menor o igual que B. ¿Listo? Y bueno, eso es. Digamos que aquí lo interesante del problema es que nos dicen que el arreglo nunca va a cambiar. Es decir, nos dan el arreglo original y nunca nos van a decir que, por ejemplo, que tenemos que actualizar una posición o algo así. ¿Sí? Entonces, como que usualmente, dependiendo de qué tipo de operaciones nos den, nosotros podemos o usar un approach más difícil o uno más fácil, y dependiendo, siempre dependiendo de lo que nos den. Entonces, digamos, en este caso, bueno, tenemos que los límites son altos, 2 por 10 2 por 10 a la 5. Significa que no podríamos hacer una solución cuadrática, ¿cierto? Y, entonces, hay que pensar algo más. Entonces, vamos acá a dibujar algo. Entonces, nos dan un arreglo, voy a dibujarlo así. Y tenemos elementos y nos van a hacer preguntas sobre el arreglo. Entonces, en el peor de los casos, las preguntas que nos pueden hacer es siempre preguntarnos la suma desde 1 hasta, hasta n, hasta el final, ¿sí? Entonces, digamos que no podríamos hacer un approach, digamos que el approach que no se le ocurre usualmente es, o sea, el más fácil es, pues hago un ciclo for entonces desde el comienzo y voy iterando hasta el final, o hasta donde me digan en el rango que tengo que iterar. Y ya. Pero, pues digamos que eso sería muy lento. Sería muy lento en el caso de que nos den una query muy grande muchas veces. Entonces, pues ahí es cuando uno dice, bueno, tenemos que pensar algo más, ¿sí? Y es cuando pues uno piensa, o bueno, si uno no conoce el truco, digamos que lo aprende, que es el truco de mantener como un arreglo de prefijos, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí a estos números, pongamos los que están acá. Entonces, eh, tenemos 3, 4, 2, 3, 3, 2, 4, entonces pongo aquí. 3, 2, 4, 5, 1, 1, 5, 3, 5, 1, 1, 5, 3. Y apenas. ¿Listo? Y entonces, como no hay, entonces la clave aquí va a ser que no hay operaciones. ¿Listo? No hay operaciones, perdón, no hay operaciones de actualización sobre la regla, solo hay preguntas. Entonces, como no hay que actualizar el arreglo, lo que yo voy a hacer es como un precálculo sobre este arreglo. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente.
voy a hacer un arreglo de acumulado. O sea, voy a crear acá un arreglo abajito de este. ¿Sí? Y voy a llevar, para cada posición, voy a llevar la suma desde el inicio hasta cada posición. Entonces, es lo que se llama como un prefix sum. ¿Sí? Entonces, digamos acá, la suma desde el inicio del arreglo hasta esta posición es 3, porque pues solo tenemos un elemento. Aquí la suma hasta acá sería 5, porque sería 3 más 2, entonces 5. Hasta acá sería 3 más 2 más 4, entonces sería 9. Hasta aquí, 14. Hasta aquí sería 15. Hasta aquí sería 16. Hasta aquí sería 21. Y hasta aquí sería 24. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer aquí con este arreglo es usar el principio de inclusión-exclusión para responder nuestras queries, nuestras preguntas. Entonces, ¿alguien sabe en qué consiste el principio de inclusión-exclusión? Tal vez alguien lo haya escuchado o usado alguna vez. ¿No? ¿Nunca lo han usado? Listo. Entonces, pues, así en términos como muy generales, lo que nosotros hacemos es, digamos que nosotros tenemos como conjuntos, ¿no? Los que tenemos aquí conjuntos, ¿sí? Y podemos tener algo como, no sé, como estos, ¿sí? Y lo que nosotros queremos es, queremos como obtener, bueno, vamos a hacerlo más sencillo todavía, así. Lo que yo quiero saber es, este es el elemento, el conjunto A, el conjunto B, ¿sí? Y yo quiero saber cuánto, y digamos que el conjunto A tiene números, y este también tiene números, ta, ta, ta. Y yo quiero saber cuál es la suma, o más bien quiero saber cuánto es A unión B, ¿sí? Entonces, para yo saber cuánto es A unión B, ¿sí? Que vendría siendo, pues, vendría siendo, pues, todo esto, ¿sí? Lo que yo tendría que hacer, ¿qué es decir, bueno, pues A unión B es todos los elementos que pertenecen a A, ¿cierto? Más todos los elementos que pertenecen a B. Y aquí, ¿qué pasó? Que esta parte de acá, la intersección, la estoy contando 2 veces. Esto de acá lo estoy contando 2 veces, porque lo conté tanto para A como para B. Entonces lo que tengo que hacer es restarle la intersección, ¿sí? Entonces llego y le resto la intersección. A intersectado B, ¿sí? Y eso es el principio de inclusión-exclusión, que se puede extender incluso para más conjuntos. Por ejemplo, si tuviéramos acá otro que sea C. Entonces, ¿qué hace uno acá? Entonces nos dice, bueno, eh, queremos hallar A unión B unión C. A unión B unión C. Entonces, lo que vamos a hacer es, cogemos todos los conjuntos, entonces A más B, A más B más C, ¿cierto? Y ahora digamos que aquí se complica un poquito más porque ya no es tan claro como, bueno, más o menos es claro de qué tengo que quitar, ¿no? Entonces, digamos, acá lo que hemos tomado hasta ahora es, ponemos esto aquí. Ay, no, bueno. Se bugueó esto. Ay, hoy todo se está bugueando. Bueno, el computador está un poco lento. Entonces, tendríamos A, ¿cierto? B y C. Tomamos todo esto. ¿Listo? Pero entonces ahora, por ejemplo, esta parte de acá, que es la intersección entre
bueno, más bien esta de acá, que es la intersección entre A y B, la contamos 2 veces, ¿cierto? Y esta de acá, que sería la intersección entre A y C, también la contamos 2 veces. Y esta de acá, que es la intersección entre B y C, también la contamos 2 veces. Entonces vamos a restarlas. Entonces nos llega y restamos. Entonces menos, entonces sería menos la, aquí me falta la B, menos A intersección B, ¿cierto? Porque la contamos 2 veces, menos A intersección eh, C, menos B intersección C, ¿sí? Pero aquí con esto que hicimos, nos tiramos una pequeña partecita. Y es que esta partecita de acá, ¿qué pasa con esa? Que la restamos una vez de más. ¿Por qué? Porque cuando yo hice esto, esta parte la resté una vez, ¿cierto? Y ahí, digamos, ya me quedó bien. Luego acá, la volví a restar y aquí también la volví a restar. O sea, la estoy restando 3 veces acá en estas, ¿cierto? Entonces, para dejarlo como, o sea, para que ya quede bien, lo que tenemos es que incluirla de nuevo. Entonces, la voy a sumar. Entonces, yo tengo A, intersección B, intersección C, ¿sí? Y ya, entonces ahí ya tendría lo que es la A unión B unión C, ¿sí? Y entonces aquí la regla ¿cuál es? Digamos que uno empieza a ver como un patrón. Y si tuviera uno muchos conjuntos, lo que uno haría es como, digamos, primero suma todos, luego resta todos los pares, luego suma todas las triplas, luego resta todas las de 4, suma las de 5, resta las de 6, suma la de 7 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, bueno, esto es simplemente como para decirles más o menos qué es lo de inclusión y exclusión. Se suele usar bastante, hay problemas que salen con esto, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos a usar una inclusión y exclusión muy sencilla. Entonces vamos a borrar esto acá. Mm, Bueno, listo. Entonces borramos esto. Listo. Entonces, esto acá no sé por qué no borra. Bien, muy raro. Bueno. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Digamos que a nosotros lo que nos dan es que nos dan una query, o por lo menos aquí las queries que nos dan, nos dicen la query de 2 a 4, desde la posición 2 hasta la posición 4. Entonces, desde la posición 2, pues sería esta, hasta la posición 4, ¿cierto? No sé, entonces, lo que tendríamos que hacer 2 más 4 más 5, ¿cierto? O sea, 11. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a incluir todo esto hasta acá. Entonces, vamos a coger esto, lo vamos a sumar, ¿cierto? Y luego de que lo sumemos, lo que hicimos, vamos a excluir esta parte de acá, ¿sí? Entonces, excluimos esta parte de acá, ¿sí? Perdón, esta parte de acá no, esta parte de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta la conté antes, pero esta en realidad no va, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos es, si yo tengo, digamos aquí en este caso, tendría 14, ¿cierto? Menos 3, que tengo que escribir esta parte de acá, 14 menos 3, eso nos daría 11, ¿sí? Que es justamente la respuesta para este intervalo. Entonces, ¿cómo quedaría, digamos, en términos generales? Si a mí me dan la query que va de L a R, desde left hasta right, lo que yo tengo que hacer es, simplemente, vamos a ponerle como acumulado, el acumulado hasta la posición R, menos acumulado hasta la posición L menos 1. Acumulado hasta la posición L menos 1. Es una L.
L-1. ¿Sí? Entonces, ¿por qué L-1? Porque esa es la parte que tengo que excluir. ¿Sí? Bien. Y eso nos daría la respuesta pues al rango que yo tengo que hacer. Y pues esto digamos que lo estaremos haciendo en O de 1. Cada operación la estamos resolviendo en O de 1, pero tenemos que tener en cuenta que hicimos un precálculo. O sea, ¿cuánto nos demoramos calculando este arreglo de acá? Entonces, un precálculo de O de n. ¿Sí? Entonces, primero armamos este arreglo en O de n y luego el número de queries, cada una la respondemos en O de 1. En O de 1 porque eso va a ser una resta. ¿Sí? Y bueno, este es básicamente el truquito del prefix 1. Sí. ¿Alguien tiene preguntas de esto? Voy a quitar esto por aquí. Bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas, no sé, hay preguntas, esperen, es que esto no me aparece. No, todo muy claro, listo. ¿Quieren que hagamos el código o pasamos de una eh, a explicar segmentería? Bueno, el criterio de inclusión y exclusión, pues, o sea, digamos que es bastante sencillo. Digamos que todo lo que expliqué es un poco más general, pero la inclusión y exclusión está en que estamos incluyendo toda la respuesta hasta este punto, ¿sí? O sea, hasta R. Y luego estamos excluyendo esta de acá. Entonces, como esto lo contamos una vez, hay que restarlo. Y ya. ¿Sí? Bueno, o sea, en realidad es bastante sencillo. O sea, como que no es tan complicado como lo que expliqué, pero digamos que en teoría es eso. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, bueno, acá dicen pasemos, pues pasamos. Bueno, voy a borrar el código solo para dejar eso limpio por acá. Bueno, entonces, bueno, ese es un problema bastante sencillo. Y miremos el siguiente, a ver qué hay acá. Entonces, digamos en este, eh, que nos preguntan cuál es el mínimo valor en el rango entre A y B. ¿Sí? Y de nuevo nos dicen que el arreglo no va a cambiar. Bueno, ¿qué se les ocurre que podemos hacer en este problema? La diferencia acá es que nos preguntan si el mínimo valor en el rango de A hasta B. Mm. ¿Se le ocurre algo? Los límites son, bueno, en Q hasta 2 por a la 5, X hasta 10 a la 9, ahí B. Bueno, piénsala ahí 5 minuticos, 3 minutos, más bien. Y miramos a ver qué podemos hacer.
Bueno, ¿alguien tiene ideas? Eh, Symmetry. Bueno, si digamos que Symmetry es la más obvia. Pero a veces digamos, puede ser, digamos que cuando está en competencia, digamos que programar un Symmetry pues es un poquito más demorado que hacer algo más sencillo. Quizá. Mm, bueno, pues digamos que hay como una estructura de datos que se llama RMQ, o bueno, más bien como Range Minimum Query. Y digamos que tiene una característica y es que yo puedo construirla como en tiempo en el log n, donde n es el tamaño del arreglo. Y, y, y puedo responderla en O de 1. Sí, de hecho. Entonces, voy a explicarla porque pues es útil porque digamos es más cortica que de programar con Segmentry. Sí, más cortica. Y pues a veces puede ser útil. ¿Sí? Sirve para varias cositas. Además que también nos ayuda un poco como a abrir la mente. Porque pues es una idea, no es tan trivial la idea. ¿Sí? Es como el bit. No, no, es diferente. Porque digamos en el bit como que no se puede soportar eh, como cambios en el arreglo. Aquí no. O sea, si el arreglo es estático se puede usar RMQ. Y si no, bueno, yo le digo RMQ, pero es como sparse tables en realidad. Como se llaman sparse tables. Entonces vamos a explicarlo así, más o menos detallada la idea por encima. Entonces, voy a explicar algo que se llama sparse table. ¿Listo? Sparse table. Y vamos a ponerle aquí RMQ. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Pues nosotros tenemos un arreglo, ¿cierto? Vamos a no, coger el arreglo que tenemos por aquí, que es 3, 2, 4, 3, 2, 4, 5, 1, 1. Entonces 5, 1, 1, 5, 3. 5, 3. ¿Listo? Y entonces tengo aquí mi arreglito. Estoy interesado en el mínimo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Lo que yo quiero armar esta vez, entonces yo tengo aquí mi arreglo estático y voy a hacer un precálculo. O sea, todavía no voy a responder las queries. Como que voy a armarme para hacer un precálculo y con el precálculo después sí me armo o respondo las queries fácilmente. Entonces lo que yo voy a hacer es usar las potencias de 2. ¿Sí? Sí. ¿Y para qué voy a usar las potencias de 2? Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, primero yo voy a construir varios arreglos que me van a decir es lo siguiente. Digamos, aquí voy a construir el de la potencia 2 a la 0,
que vendría siendo 1. ¿Sí? Y entonces voy a construir un arreglo acá, que lo que él me va a decir es, bueno, para cada posición del arreglo, si yo estoy en la posición iésima, ¿sí? Y guardo cuál es el mínimo, entonces aquí voy a guardar cuál es el mínimo desde la posición iésima hasta la posición i más 2 a la i, perdón, 2 a la 0, en este caso, menos 1. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que digamos, aquí para la posición 0 sería, ¿cuál es el mínimo desde la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Sí. Sería, ¿cuál es el mínimo desde la posición 0 hasta la posición 0 más 2 a la 0, 1, menos 1, 0? O sea, ¿cuál es el mínimo desde 0 hasta 0? O sea, prácticamente es solo con esa posición. Entonces esta sería 3. Luego con 1. ¿Cuál es el mínimo de la posición 1 hasta 1 más 2 a la 0, que sería 1, menos 1? O sea, desde 1 hasta 1, o sea, solo él, sería 2. Entonces, como que el primero va a ser igual al arreglo original. Entonces, este va a ser 2, 4, 5, 1, 1, 5, 3. ¿Listo? Ahora, dado que ya construí este, lo que voy a hacer es construir el de 2 a la 1. Entonces, vamos aquí, construir el de 2 a la 1. Entonces, ya construir el de 2 a la 0, vamos a construir el de 2 a la 1. Que 2 a la 1 es 2. ¿Listo? Entonces aquí me creo mi arreglo. Y lo que vamos a hacer es simplemente para cada posición, entonces para la posición i, lo que vamos a guardar es cuál es el mínimo desde i hasta 2 a la 1, perdón, hasta i más 2 a la 1 menos 1. ¿Sí? Digamos acá, para el caso de 0 sería desde 0 hasta 0 más 2 a la 1, 2 menos 1, 1. Entonces, desde 0 hasta 1. Entonces, fíjense que aquí lo que estoy diciendo es como que estoy guardando cosas de tamaño 2. Entonces, para este voy a guardar cuál es el mínimo entre esos dos. Sería 2, ¿cierto? Aquí guardo 2. Ahora me muevo acá. Para 1 sería el mínimo entre 1, entre la posición 1 y la 2. ¿Sí? O sea, entre las dos siguientes. Sería el mínimo entre 2 y 4, 2. ¿Listo? Ahora para este sería el mínimo entre estos dos. El mínimo entre 4 y 5, 4. ¿Listo? Ahora para este. El mínimo entre 5 y 1, 1. Ahora para este. Mínimo entre 1 y 1, 1. Para este. Mínimo entre 1 y 5, 1. Para este. Mínimo entre 5 y 3, 5. Perdón, 3. Y para este, como ya no tiene siguiente, pues este ya no va a existir. Entonces vamos a quitarlo acá. Y este no tiene porque pues, varios. Bueno, vamos a tacharlo porque no puedo borrar tan fácil esto. Lo tachamos. O sea, este no va porque este no tiene, digamos, siguiente. ¿Sí? Entonces no va. Listo. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente. Que va a ser el de 2 a la 2. Entonces, siguiente. 2 a la 2. O sea, tamaño 4. Entonces, de nuevo, para cada posición, lo que va a mirar es cuál es el mínimo de las 4 posiciones siguientes, teniéndolo a él. ¿Sí? Entonces, aquí hagamos las líneas. Bien. Y entonces vamos a decir, para este,
¿Cuál es el mínimo entre estas cuatro? Entre estas cuatro de acá. Entre 3, 2, 4, 5. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo? Sería 2. ¿Listo? Pero ahora, para computar esta tabla, yo no voy a usar como la regla original, porque pues digamos me costaría mucho tiempo, ¿no? Como iterar sobre estos cuatro. Y luego cuando sea 8, iterar sobre 8. Para cada uno sería iterar sobre 8, luego 16 y así. Sino que lo que yo voy a hacer es, pues, usar la tabla anterior, ¿sí? Porque fijémonos en algo. ¿Cuánto es 2 a la 2? 2 a la 2 es 2 a la 1 más 2 a la 1, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo la información calculada de la tabla anterior, con esta la tabla anterior, vamos a calcular esta tabla de acá. Entonces, para calcular este, ¿qué necesito? Este de acá me dice el mínimo entre los dos siguientes, ¿cierto? Y este de acá me dice el mínimo entre los dos siguientes también, ¿sí? Es decir, que yo necesito mirar cuál es el mínimo entre 2 y 4, ¿sí? Entonces el mínimo es 2. Y ahí ya sé que el mínimo entre las primeras 4 posiciones es 2. Solo mirando estas dos casillas. ¿Listo? Ahora vamos con este. ¿Cuál es el mínimo entre este y este de acá? Es 1. Entonces pongo aquí el 1. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿O ya están perdidos? Bueno, ahí voy siguiendo. Entonces, para este, mínimo entre este de acá y este de acá. Osman, una preguntita. Entonces ahí el último, o sea, en el segundo nivel, el último elemento lo que hace uno es setearlo como un infinito Pues no importa, de, porque en alguna consulta lo vamos a tocar, ¿no? la vamos a usar, entonces no importa qué valor haya acá. Puedo dejarlo en 0 o -1, infinito, lo que sea, no importa. Lo marqué como X porque no importa. Y es porque no me dejó borrar esta cosa. Vamos a tacharlo. Bueno, démosle ahí. Sí, es porque no me dejó borrar y me apetece hacer la línea nueva. Pero bueno, o sea, eso es como si no existiera, ¿listo? O existe, pero el valor de acá no nos importa. ¿Listo? Ahora, este de acá sería el mínimo entre este, ¿sí? Y este de acá. Entonces sería el mínimo entre 1 y 1, 1. ¿Listo? Este de acá sería el mínimo entre este y este de acá. 1 también, ¿sí? Y ahora fíjense que estos de acá, digamos, este necesitaría este y este de acá, pero como este dijimos que no lo íbamos a usar, este no lo vamos a usar, este tampoco lo vamos a usar y este tampoco lo vamos a usar, ¿sí? O sea, y fíjense que pues por definición no, o sea, no hay un valor asignable para este, porque lo que decimos es cuál es el mínimo entre las siguientes 4 posiciones, pero es que aquí no existe una cuarta, ¿sí? Entonces, pues no podemos calcularlo, lo dejamos ahí en X. ¿Listo? Y ahora lo hacemos para el siguiente. Ahora vamos a calcular la tabla para el 2 a la 3, que sería 8. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos aquí esto. Pum, pum, pum. Bien. Entonces decimos, ¿cómo vamos a calcular de las 8 siguientes posiciones? Entonces sería el mínimo entre el de arriba, ¿cierto? Este me calcula para las siguientes 4, entonces 1, 2, 3, 4. O sea, esta ya lo tengo acá abarcado. Y tendría que buscar el siguiente, que es este, el de las siguientes 4. 1, 2, 3, 4. Entonces el mínimo entre 2 y 1 es 1. ¿Listo? Y entonces aquí, eh, para el siguiente, pues fíjense que ya no tiene sentido porque son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces esto ya no nos va a servir. X, 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 X. ¿Listo? Bien. Ahora, se preguntarán ustedes, bueno, listo.
Aquí tengo como partes pequeñas calculadas de este arreglo. Entonces, digamos, en realidad lo que tengo es para todas las potencias de 2. Como que puedo hallar la respuesta fácilmente, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, si tengo un intervalo por aquí, como este, no sé, digamos que bueno, este es de tamaño 4, mejor uno de tamaño 5. Si tengo algo de tamaño 5, por ejemplo, este, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo hago yo para responder el mínimo acá? Tengo disponible estas tablas. ¿Cómo podrían responder para estas 5? ¿Cuál es el mínimo? Como no sé, ¿Para nos cuál? separan la tabla más de abajo y empieza a subir en la primera posición. No, mentiras. O sí. O sea, sí, en el 4. Para el 4 pues me paro en la última tabla y empiezo a subir hasta que sea diferente de, bueno, de la X o que no es la Ok. X. Para llegar al 1, que es el mínimo de ese rango. Porque los rangos los está tomando desde la izquierda hacia la derecha. Siempre haya los mínimos de izquierda a derecha, pasando en las otras. Sí. Entonces, digamos, listo. Si yo uso este de acá, ¿qué estaría abarcando? Pongo aquí otro color. Rojo. Rojo y sobre esto. Entonces, si usamos este de acá, lo que yo tendría es este me dice las 4 posiciones. Entonces tendría esta, esta y esta. O sea, aquí ya tengo el mínimo de estas 4. ¿Y qué hago con este que me queda acá suelto? Con el primer arreglo, con el de... Con este, ¿sí? Listo. Sí, podría usar este. Pero hay un caso más complicado. Entonces vamos a poner este acá. Y es, ¿qué pasa si me preguntan por... ¿Qué pasa si me preguntan por este? Hasta aquí. Bueno, de hecho no. Más bien este. Las últimas 7 posiciones, por ejemplo. ¿Qué podría hacer ahí? Toca separarlo como de A4, después de A2. Ah, pero, o sea, lo que uno hace es como saltar de tabla en tabla, ¿no? Con el elemento de la izquierda. O sea, si uno se para en el último, se da cuenta que es una X y sube al 1 y se da cuenta que abarca 3. Entonces se para en la última posición Ok, de entonces, ese de sí, tercero. ¿no? Ajá. Aquí con este me abarcaría las 4. Sí. Entonces ahora entonces subo a otra tabla a mirar el otro rango que queda y seguir buscando mínimos así mientras subo por tabla y tabla, ¿no? Creo. Entonces me haría el de estas dos y este me haría el de... Sí. Y ese pues toma el último ya ahí. Y hago el mínimo entre todos estos, ¿cierto? Sí, claro. El mínimo entre este, el mínimo entre este, el mínimo entre este. Bueno, eso sirve. ¿Qué complejidad tendría hacer eso? Digamos, para una query. ¿Qué complejidad es? Logarítmica. Complejidad logarítmica. Logarítmica porque nosotros calculamos todas las potencias de 2. O sea, aquí seguimos hasta que ya completemos todo el tamaño del arreglo. Entonces, al final máximo, solo vamos a tener logaritmo en base 2 n arreglos. ¿Sí? Pues porque les expliqué la otra vez de que es como cuántas veces puedo multiplicar por 2 hasta llegar al número. Entonces, digamos, si es 10 a la 5, pues perdón, si es 10 a la 5, voy a tener hasta, no sé, 19 arreglos más o menos, o 20, ¿listo? Son poquitos.
Entonces, cada query la estaría respondiendo en log n, ¿cierto? La otra pregunta es, ¿cuánto me demoro construyendo estas tablas? O sea, construyo log n tablas, ¿cierto? Y cada una, pues, digamos que más o menos es de tamaño n. Tal vez a veces un poquito menos, pero casi todas son de tamaño n. Entonces me voy a demorar n log n en la construcción. ¿Listo? N log n en la construcción más q log n respondiendo cada query. ¿Sí? Bueno, ¿a alguien se le ocurre una forma de mejorar esto? Que no sea q log n, o sea, que no tengan que estar saltando así como por donde tengan que saltar, sino hacerlo de una forma más rápida. En una sola tabla, ¿no? Sí, pues calcular una tabla más. Mm, No, yo Como me lo que refiero decía a Juan que, Pedro. o eh, sea, dígalo. Sí. ¿Quién está hablando ahí? Dígalo, que no sé quién es. lo que yo haría sería, pues, o sea, por ejemplo, por ejemplo, esa query tiene 7, ¿no? Sí. Entonces, pues, yo voy a buscar en la tabla de 4, Ujú. pero en la tabla de 4 yo busco de manera lineal, entonces voy, o sea, voy buscando hasta que como que es, o sea, hasta que el intervalo que me cubre ese mínimo no se salga del tamaño que estoy buscando. Ujú. Entonces, pues, el uno me indica los 4 primeros, el siguiente me indica pues Los cuatro. hasta el número 5, el siguiente o sea, el siguiente, o sea, el primero indica hasta el primer uno, el segundo uno indica hasta el otro uno, el tercero indica hasta el 5 y el cuarto indica hasta el 3. Sí. Entonces, pues, lo que yo haría sería buscar el mínimo entre esos y esto sería el mínimo, ¿no? Para no ir saltando de tabla en tabla, sino solo en una. Ujú. Bueno, esa idea está buena, pero podría estar iterando también muchas veces, ¿no? O sea, como esta. Entonces, antes sabíamos que siempre era log n. Podría ser que ahorita sea, bueno, no sé cuántas podrían ser exactamente, pero podría llegar a ser algo O de n. ¿O no? Bueno, tal vez sea menor, pero tal vez sea peor que log n, ¿no? Tal vez. Pero va por ahí, o sea, va por ahí, esa idea. Pues, o sea, también se podría hacer que en vez de iterar por todas, eh, o sea, por cada uno de los números se vaya saltando unos, porque, o sea, y no tendría sentido iterar por el siguiente uno, sino que una vez me salto 4, o sea, me salto o sea, Ah, 3 hasta el otro, ¿no? usted Digo dice, yo. este ya me dice estos cuatro, ¿cierto? Entonces Sí, salto a ese, entonces, pues, pero digamos este no no, existe, no. Me salto al anterior de ese. a este. Sí. ¿Y para qué? Para todavía estar cogiendo ese número, ¿no? Ujú. Podría ser. Podría ser, pero mm, ¿cómo se asegura que, digamos, aquí sirve porque es o sea, de casualidad, pero puede que cuando usted use este se le salga el rango, ¿sí me entiende? O sea, como que cuente cosas de más, ¿sí? ¿Me entiende? O sea, sí, o sea, usted siempre se tiene que asegurar que lo que esté contando no se le vaya a salir, ¿no? Del rango de query que le preguntan. ¿Cómo se puede asegurar de eso? Digamos en el caso de 6, tenemos acá 6, hasta acá. Sí, por ejemplo, hay 6. Tenemos este de acá, esta query. Usted acá responde con esta, ¿cierto? Y se le dice 1, 2, 3, 4. Si usted pregunta aquí por esta, se le sale porque estaría respondiendo, o sea, también estaría teniendo en cuenta esta, pero esa no se debería tener en cuenta. Entonces aquí en realidad la que toca tener en cuenta es esta, para que te cubra estas 4. ¿Sí me entienden?
Sí, claro. Mm, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Como para asegurarnos que siempre cuadre. O sea, para llegar a O de 1. Ujú. Le, Uy, no. le- No sé. le restamos la cantidad de, pues que, de números que cubre el intervalo al, al, al coso de la derecha, a la R. Ujú, Le restaría 4 y ya se coge ese. ujú. Sí, exacto. Entonces, sería algo como, eh, sí, tenemos el arreglo. Bueno, digamos que ese es el intervalo, ¿no? El intervalo que nos preguntan. Aquí tenemos más elementos, más elementos. Entonces yo busco cuál es la tabla que tengo que buscar. Bueno, ahorita miramos eso cómo lo hacemos, pero busco la tabla que tengo que usar. Ya sabemos que es esta. Entonces, esa me va a cubrir un rango, ¿cierto? Entonces yo pregunto aquí por esta y esa me va a cubrir, por ejemplo, hasta acá. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer es coger esta, o sea, me paro acá y digo, bueno, si esa es la última posición que debo tener en cuenta, como desde dónde debo arrancar, ¿sí? Entonces, digamos, aquí le resto 4 porque está la tabla de 2 a la 2, ¿sí? Y me paro acá y busco el mínimo hasta acá, de todo esto. Y allá lo estaré haciendo en dos operaciones, aparentemente, ¿no? Dos operaciones. Pues con esta busco esta parte y con esta busco esta parte. Mm, la pregunta que aquí tendría yo es, bueno, ¿siempre se necesitan dos operaciones? ¿O puede que a veces se necesite más? O sea, puede que a veces yo tenga algo así y yo cubra una parte por acá y otra parte por acá y me queda acá un hueco faltando. ¿Esto puede pasar? No, yo creo que no, O sea, porque la última. cu- No, habla, Juan. eso es cuando te pregunta como dos intervalos, ¿o qué? Es tu pregunta. Mm, lo que digo es como, yo tengo el intervalo que me preguntan. Siempre puedo responderlo con dos queries, o más bien con dos posiciones de este arreglo, o puede que a veces necesite tres, por ejemplo. Porque lo que usted decía, o sea, aquí yo respondo esta parte, me voy al final y me devuelvo y respondí a esta parte, y puede que aquí me quede faltando algo a tener en cuenta, o puede que no pase. Esa es la pregunta. ¿Puede pasar? No puede pasar. Yo no No creo que pase porque, porque... Dale, dale. no creo porque, pues sí, o sea, si se necesitan tres intervalos, se tendría que estar buscando en la tabla siguiente, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Esa es la clave. Si yo necesitara algo más de 2 a la 2 más 2 a la 2, si necesitara algo mayor a eso, estaría buscando la tabla de 2 a la 3. ¿Sí? Entonces, pues ahí yo ya sé que nunca va a pasar. O sea, siempre con 2 voy a poder responder todo el rango. ¿Sí? Siempre. Entonces, bien por ese lado. Ok. Ahora la pregunta que queda es, a mí me dan una query de L hasta R y yo cómo sé cuál es la tabla que necesito. ¿Cuál es la tabla que necesito consultar? ¿Qué potencia? Es como logarítmico a L, por- No. porque yo tocaría L hasta que no llegue a una potencia 2 exacta. Ah, Bueno, bueno, hasta sí. que no llegue a determinada potencia, no toco L. Entonces, Ok, sí, pero bueno, se puede hacer más rápido. ¿Cómo pueden hacer más rápido? mm, Mm, bueno,
Entonces, ¿Hay forma de saber cuántos bits tiene un número? sí va por ahí. ¿Qué número sería? Viendo la distancia que hay entre R y L. Entre L y R. Sí, bueno, digamos, lo primero es la distancia entre R y L. Para saber qué tan largo es lo que tengo que consultar, ¿no? Entonces yo sé que el rango que me están pidiendo es R menos L más 1. Ese es el número de elementos. Y ahora lo que necesito ver de esto es cuál es el bit o cuál es la potencia de 2. Logaritmo en base 2, ¿no? Sí, logaritmo en base 2 serviría. Logaritmo en base 2 de esto. Uy, bueno. Creo que sí. Logaritmo en base 2. Bueno, Creo que hay una función de más que le hace eso, pero pues yo, para saber, siempre he aplicado logaritmo en base 2. sí, creo que esta funciona. Pero logaritmo en base 2 por debajo, bueno, no sé exactamente qué haga. Lo que nosotros podemos usar es, yo tengo la representación binaria del número, ¿no? Digamos que tengo, este es mi número. Lo que yo necesito saber es cuál es el bit más significativo que está prendido. En este caso este. Esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6. Necesito saber qué es el 6. ¿Sí? Eso es lo que, o sea, si yo tengo este bit, ya tengo la respuesta. ¿Sí? Entonces, para eso, podemos usar una operación que se llama raya al piso. Y Built-in. built-in, sí. Build. Uy, eso. Espérame que me ha escrito. Build in raya al piso. CLZ. ¿Listo? CLZ es counting leading zeros. O sea, cuénteme los ceros a la izquierda que hay acá. ¿Sí? Del número X. ¿Sí? Counting leading zeros. Entonces, digamos, acá me podría salir, no sé, de 2. Digamos que acá hay 2. Y aquí hay muchos ceros a la derecha. Y lo que yo hago para saber qué número es este, pues es 31 menos esto. Entonces, 31 menos esto porque yo sé que el número tiene 31 bits, porque el de signo no cuenta. Sería 31 menos built-in CLZ. O sea, 31 porque sé que son 31 bits, menos el número de ceros que hay acá a la izquierda, counting leading zeros, ¿sí? Antes del primer 1. Eso me va a decir la posición de este bit. ¿Listo? Entonces, 31 menos built-in CLZ. Ahora, de nuevo, o sea, todas las que ustedes dijeron está bien. ¿Sí? Esta del log 2, bueno, creo que también funciona, pero la ventaja que tiene esta es que estas operaciones sobre bits, hay varias, se ejecutan en un ciclo de reloj, ¿sí? Entonces es muy rápido, muy, muy rápido. Entonces, por eso conviene usarlas cuando se puede, porque son muy rápidas. ¿Listo? Ok, pues creo que ya tenemos todo. Ya tenemos todo para resolver esto. Entonces vamos a programarlo rápidamente. ¿Listo? Vamos a hacerlo por aquí. Entonces me dan N y Q. Aquí me dan N, Q y la regla. Entonces leemos N, leemos Q. Bueno, pero antes de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo que no haya quedado muy claro? Ok. Entonces, procedamos. Listo, entonces aquí me van a dar un arreglo. Entonces creamos nuestro arreglo por acá. El arreglo vamos a llamar N. Bueno, A. Y necesitamos nuestra tabla. Vamos a ponerle table, que va a ser de... Bueno, ¿qué tamaño deberíamos ponerle aquí a estas tablas? Sería n por logaritmo en base 2 de n, ¿no? Pues en realidad depende. Acá hay algo que es importante. Y es... Bueno, vamos a hacerlo como usted dice. N
por logaritmo en base 2 de n. Como sé que el n máximo es, ¿cuánto es? 15. Perdón, n es 10 a la 5, entonces vamos a ponerle 20 por ahí. De 20 no debería pasarse. ¿Listo? Vamos a leer nuestro arreglo. A subir. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra construcción de la tabla. Entonces, primero, habíamos dicho que la primera tabla, o sea, la primera tabla era igual a la original. Entonces, esta, la que es 2 a la 0, pues va a ser igual. Entonces, esta la podemos hacer acá mismo. Entonces, vamos a ver table de i con 0, que sería 2 a la 0, es igual a subir. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos la tabla base. Y recordemos que cada tabla se va a basar en la anterior para ser construida. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, hacemos un for, vamos a iterar. Primero, vamos a ponerle j, me va a iterar sobre el 2 a la i, o bueno, 2 a la j, en este caso. Entonces, sería desde 1, porque ya la de 0, el 2 a la 0 ya está construido. Y vamos a iterar mientras que, ¿qué? Mientras que 1 corrido j sea menor o igual a n. Y vamos a ir aumentando. ¿Por qué esto? Porque dijimos que solo vamos a calcularla hasta la última, o sea, cuando ya se complete todo el tamaño. Si ya hay algo que es más grande que el tamaño, pues ya no me importa. ¿Sí? Entonces, mientras el tamaño, 1 corrido j es lo máximo que yo puedo avanzar, ¿no? Digamos, 2 a la j. Entonces, mientras sea menor o igual a n. Listo. Ahora, aquí vamos a construir el 2 a la j. Entonces, hacemos un for desde 0 hasta que i más 1 corrido j 1 corrido j menos 1 sea menor a n. Y j más 2. Bueno, en realidad que no puede poner como varias condiciones. Ahí no sería I más más. Ah, perdón, sí, más más. Okay. Entonces, o sea, ¿cuál es la condición aquí? Para parar el i. Porque dijimos que hay unas que van a quedar en x. ¿Sí? Básicamente es, si y me corro 2 a la j, bueno, vamos a ponerlo aquí para que quede más claro. No, perdón, eso no es. Y me corro. O sea, si estoy parado en i y me corro 2 a la j menos 1, ¿sí? Porque, digamos, si yo estoy construyendo la de 4, lo que miro es, bueno, estoy parado en i. Si me corro 2 a la 2, porque es como, para construir una de 4 necesito 2 de 2, entonces, si me corro una de 2 a la j menos 1 y me salgo del arreglo, pues ya no me sirve. Digamos acá, por ejemplo, estoy aquí. Sería, esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es la posición 5. 5 más 2 a la 1. Sí, 2 a la 1. Me estaría dando esta posición, ¿no? Pero esta posición, digamos que ahí ya sé que, pues que está mal, ¿cierto? Esperen, creo que estoy confundido. En realidad es 2 a la j. Ah, sí, no, aquí está mal, perdón, es 2 a la j menos 1. Y aquí está mal. Ya. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy acá. Estoy calculando la de 4, sí, que me equivoqué. Estoy calculando la de 4. Si yo busco la posición cuarta y se me sale el arreglo, pues ya no la voy a calcular. Pongo X. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo acá. Entonces, itéreme mientras no se salga el arreglo. Entonces, i más 2 a la j menos 1. Ese menos 1 es porque pues porque me tengo que incluir a mí mismo, ¿sí? Digamos acá. Esta es la posición. Bueno, esta es la posición 0 y estoy iterando con 4. Entonces sería 0 más 4, me estaría accediendo a esta posición. Pero, perdón, a esta posición que es la 4. Y menos 1
sería porque en realidad va a ir desde acá, porque esta posición va a obtener estas 4, ¿sí? Simplemente es como una forma más clara de verlo, o bueno, a mí me parece más clara, porque es ver como el I hasta qué parte del arreglo va a estar cubriendo. Entonces va a ir hasta I corrido J menos 1, ¿sí? Entonces mientras sea menor a N, vamos a seguir iterando. Y aquí ya ponemos lo que teníamos ahorita. Entonces diríamos table en la posición I, ¿cierto? De J sería el mínimo entre table de I con J menos 1, ¿cierto? Porque tengo que mirar el de arriba, ¿cierto? Que es aquí, el de arriba. Y tengo que mirar el de correrme 2 a la J menos 1 hacia la derecha, ¿cierto? Y el mínimo entre esto y table de sería de I más, y me corro 1 corrido J menos 1. ¿Listo? En J menos 1. ¿Listo? Bueno, eso es un poco enredado, ¿cierto? Pero de nuevo, estoy parado en I. Aquí ya tengo los siguientes 2 a la J menos 1. Y tengo que mirar los siguientes 2 a la J menos 1. Entonces, pues, estoy parado en I, me corro 2 a la J menos 1 hacia la derecha y pregunto en la tabla J menos 1. ¿Listo? Listo. Listo. Ok. Y ya, eso sería todo. O sea, esta es la construcción de la tabla. ¿Listo? Acá, como les digo, pues, o sea, uno puede en realidad poner varias condiciones, no tiene que ser necesariamente esta. Digamos, como que yo sé que estoy accediendo hasta acá. En realidad yo podría poner esta condición acá, pues como para saber que nunca voy a meterme en una posición inválida. Pues ahí lo que él va a hacer es va a llenar más cosas, pero pues al final de cuentas, pues no pasa nada. Es la misma complejidad. ¿Listo? Pero igual sí voy a dejar una sin calcular. O sea, eso sí les voy a dejar algunas sin calcular. Entonces, no hay lío. Pero vamos a dejarla así. Listo, entonces ya tenemos aquí la tabla. Entonces ahora vamos a leer las preguntas. Entonces, leemos las preguntas. Y bien. Entonces, desde L hasta R. Leemos L y leemos R. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero encontrar cuál es el J que estamos buscando. Entonces dijimos 31 menos built-in CLZ de R menos L más 1. Y simplemente imprimimos el mínimo entre la tabla desde parados en A en la tabla J y si me paro en en A no, en L. En L y si me paro en R y lo que hacemos es devolvernos, ¿no? Entonces sería R menos 1 corrido J y me devuelvo una posición porque me fui mucho a la izquierda. Más 1, ¿sí? O sea, aquí esto de los índices siempre es clave porque a uno siempre le falta el más 1 o el menos 1 por ahí. Pero pues siempre es bueno hacerlo en papel. Entonces, si yo estoy parado acá, me corro 2 posiciones a la izquierda, me tengo que volver una para obtener estas 2. Porque si no, estaría acá parado en esta y me estaría faltando una. Entonces, por eso hay que sumarle 1. ¿Listo? Imprimimos. Y volvemos a ver si esto funciona. Entonces, veamos. Y ejecutamos. Bueno, y nos está dando 0. El tamaño del arreglo A es 20 nomás, creo. Sí, bueno, aunque eso no debería importar, pero vamos a ponerle acá 2 por 10 a la 5. Bueno, porque está dando todo ceros. 0, 0, 0, 0, 0.
Bueno, continuamos la En tabla. table no sería como stable, cuando se llena el primer vectorcito de table no sería como 0 y la i. O sea, columna, fila 0, columna i. No por lo que le tenemos acá. Y Ah, 20 es el vale, logaritmo. vale. Lo importante es que el segundo sea Creo sencillo. que Sí. mm, Bueno, tenemos la tabla. Pero si alguien ve el error, me avisa. Ajá. Ok, bueno, parece que algo está pasando ahí. Sí, se está llenando bien. Ah, bueno, aquí me falta hacerle L menos menos y L menos menos porque esto está indexado en 1. Y sería estar indexado desde 0. Claro. 1, 0. Bueno, el primero sigue mal. Está mal. Uno corrido. J menos 1. Sí, es el mínimo, ¿no? Sí. Y extra mal. Tenemos aquí está. Table de ISO. Bien. Bien, continuamos. R menos L. Porque ese más 1 en la línea 39, en la R menos 2 a la J menos más 1. Este, el más 1. ¿Que por qué va ahí? Sí. Bueno, podemos quitar, pero es por lo que le dije que, o sea, yo estoy parado en R y me muevo 2 a la J posiciones hacia atrás. Vamos acá. Yo estoy parado acá, en este. ¿Sí? Y si me muevo 2 posiciones hacia atrás, aquí ya voy a tener en cuenta estos, pero este me queda faltando. En realidad tengo que devolverme uno. creo que se está construyendo mal la tabla. Porque en el 2 a la 1 no debería estar en la primera posición el 3, no el 2. Aquí debería haber un 2. ¿Un 3? No, porque esta es la No primera. debería haber. Entonces 2 a la Sí, 0. esa es la 0. 2 a la 1. Esa es la 2 a la 1. Ahí no debería estar 0. ¿Ves? Ahí no debería estar 3. Ajá. No, porque es el mínimo entre los dos siguientes, entre estos dos. 2 a la 1 es 2. Entonces sería el mínimo entre estos dos, 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 mínimo entre estos dos, mínimo entre estos dos, mínimo entre estos dos. No, pues lo estaba diciendo por el ejemplo que usted lo había puesto en el mirror. Aquí está. Ahí en el 2 a la 1 está. Esos Ah, dos no, son. el 2 a la 0. No, ya vi bien. Estaba mirando mal la tabla. Pensé que la de arriba era la 2 a la 0. Bueno, de hecho aquí vemos que la tabla está bien, ¿no? 2, 2, 4. Entonces lo que debe estar mal es algo aquí en, 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 en esto. Bueno, aquí sí era más uno, ¿no? Más uno. Bueno, primero vamos a encontrar que está encontrando acá. Entonces, se abre acá. Ya. No, aquí está mal, aquí está mal, aquí está mal. Aquí es. Aquí me equivoqué. Aquí es esto. Y aquí es esto. Ah, me equivoqué con los índices. O sea, es. Porque la primera es en qué posición estamos y la segunda es la tabla. Pues en ambas debe ser J porque es la tabla J. Y esta es la posición en la que tenemos que buscar. ¿Sí? Ahora sí. Aquí le hacemos 4. Listo, ya. Ahí está. Quitamos esto, quitamos esto. Listo. Aquí hay un pequeño errorcito
pero vamos a mandarlo a ver si pasa así nomás, que les quiero enseñar. Entonces vamos a enviarlo. Choose file, name, enviamos. Ok, listo. Bueno, ID accepted, pero hay algo acá que no está del todo bien. Y que si hubieran más casos, o sea, si los límites fueran un poquito más fuertes, podríamos tener un problema. Y el problema está en la forma que estamos accediendo a la matriz, ¿sí? Entonces, la matriz la tenemos definida como que va a ser, la primera dimensión va a ser la posición y la segunda como la tabla, ¿cierto? Y aquí lo estamos accediendo. Entonces, fíjense que aquí tenemos un for que va desde J, otro for que va en I, pero estamos accediendo a la tabla al revés. Primero estamos accediendo el for de adentro, ¿sí? Y luego estamos accediendo al for de afuera. ¿Cuál es el problema acá? Que depende cómo la memoria quede segmentada. Bueno, de hecho, ¿cómo queda más o menos la memoria segmentada cuando uno define una matriz? Queda más o menos como... Entonces aquí queda la fila, una fila, después va a quedar otra fila, después va a quedar otra fila y así. ¿Sí? Puede que no en este orden, pero va a pasar que quede como así como consecutivo por filas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo... Aquí lo que yo estoy haciendo es que el for de adentro está aumentando. Entonces lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, accedo aquí a una posición, luego aumento la fila, que es la primera dimensión. Entonces puede ser que él salte acá, después puede ser que salte acá, y así. Si acá hay más, pues va a dar saltos gigantes. Entonces salta por acá, y salta por acá, así. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo accediera a esto al revés? Así. Así, y bueno, en todos lados también los cambio. Lo que va a pasar ahí es que yo voy a acceder de esta forma. Accedo acá, luego accedo acá, luego accedo acá, luego accedo acá, ta. Y luego la siguiente. Accedo acá, acá. Y así. ¿Sí? Entonces eso es como un problema de caché. ¿Por qué un problema de caché? Porque pues ya depende como que la memoria segmentada en la memoria RAM. Él va a tener que, como que le va a quedar más fácil accederla o un poquito más difícil porque tiene que empezar acá. O sea, si él tiene que empezar a saltar así, pues va a ser terrible porque tiene que hacer muchas sumas. Como si tiene que acceder acá a una posición adyacente, pues lo que él hace es simplemente un más, o sea, corre el puntero a una posición y ya, ¿sí? Pero eso es más rápido. Es más rápido hacer un más que sumar posiciones allá internamente. ¿Sí? Él tiene que, o sea, son cosas que uno no nota y uno no sabe, pero que en realidad allá en el trasfondo están sucediendo, ¿sí? Entonces, la recomendación siempre es, si ustedes van a hacer un for que va J y luego I, accedan en ese mismo orden a la matriz, ¿sí? Entonces aquí, de primera vamos a poner el J y de segunda vamos a poner el I. Y lo mismo acá. Rayos. Se me fue la I. Y acá lo mismo. Acá lo mismo. Y aquí lo mismo. ¿Listo? ¿Y la construcción cambiaría entonces? ¿También? ¿Cómo? En la construcción inicial de la 2.0. Está bien. Listo. Bien. Ok. Probemos. Y vamos a ver. Bueno, espero que aquí la verdad se haya reflejado el tiempo. Vemos que el que más se demoró fue el 0.32. Vamos a ver si mejora o no mejora. Y... Ok, bueno, me dio un answer. Algo pasó. Algo puse mal. Bueno, claro, tengo que cambiar esto que tal. 20 y 15. Bien, listo. Y... no.
Listo. Bueno, digamos que aquí como tal no se ve tanto el cambio, pero bueno, créanme que una vez me pasó que por tener esto así al revés me dio time limit y si lo tenía bien, accediendo en el mismo orden en los que recorría los for, daba accept. ¿Listo? Entonces, pues tenerlo en cuenta, porque es algo que una vez no cae en cuenta, pero sí pasa. ¿Listo? Y listo. Bien. ¿Hay preguntas de esto? ¿Para qué otras operaciones aparte del mínimo o del máximo sirven? Una buena Para pregunta. diferencia. Sí, es una buena pregunta. Lo que hay que mirar, o lo que hay que caer en cuenta es que cuando nosotros tenemos un rango, ¿cierto? Un rango así. Tenemos que ese es el rango que nos preguntan. Lo que nosotros estamos haciendo es, buscamos una parte, ¿cierto? Y luego buscamos otra parte por acá. Así, ¿cierto? Y vemos que esta parte de acá se intersecta. ¿Listo? Entonces, lo importante es que las funciones o el tipo de operaciones que nosotros estamos haciendo sean, ¿cómo se llama eso? Bueno, no sé cuál es el nombre técnico, pero Que básicamente no como... importa el orden en que ¿Cómo? se opere, que no importa el orden en que se opere. Más que no importe el orden, es que a pesar de que yo aquí esté operando 2 veces algo repetido, ¿sí? No me afecta el orden o la respuesta de todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una que sí me puede afectar, ¿cuál? Digamos la división, no sé, por decir algo. O la resta. No, perdón, la suma no se puede usar con esto. ¿Por qué? Porque la suma lo que yo estaría diciendo es, sumo esto una vez, ¿cierto? Luego sumo esto de acá, ¿cierto? Y este lo tengo sumado 2 veces, ¿sí? Entonces, esto es problemático. Ahí. Digamos que ahí para arreglarlo, lo que yo podría hacer es bueno, podría usar, digamos, restar esto una vez también, pero pues me tocaría buscar en la tabla y todo eso. Lo que podríamos hacer es responderlo en log n, que es lo que decían al inicio, que es como salto, busco acá cuál es este, salto al siguiente y así. Y siempre me voy dando cuenta que las cosas son, o sea, como que son adyacentes. No adyacentes, sino, ¿cómo se dice? Bueno, no tienen cosas en común, ¿sí? Entonces, el tipo de operaciones que se pueden hacer, entonces, por ejemplo, está como el AND, o sea, el bitwise AND, el OR, el máximo, el mínimo, el GCD también, el mínimo como un múltiplo, creo que no. Y así, bueno, o sea, como que uno tiene que analizar eso, ¿no? Y bueno, esa es una buena pregunta. Ahí, listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, bueno, digamos que esto es una muy buena idea porque si se dan cuenta, o sea, el código es muy cortico. O sea, todo eso que les escribí, les expliqué de la tabla, o sea, son 2 for, ¿sí? Entonces es súper sencillo. Digamos que no, pues tiene que como que coger el tiro para no enredarse acá con estos índices. Pero en general sale por lógica, ¿sí? Entonces, no, le echo una pensadita 5 minutos y ya se acuerda y ya lo programa. Listo. Bien. Entonces, eso, recordemos de nuevo, era para problemas en los que nos dicen que el arreglo es estático, o sea, el arreglo no cambia. ¿Listo?
Si el arreglo cambia, bueno, ahí ya se complica un poquito más la cosa. Entonces tenemos este de acá. Dynamic Range Sum Queries. ¿Sí? Tenemos esto acá. Y digamos que este problema que tenemos acá, que es el mismo que vimos al inicio, que lo que nos dicen es, ¿cuál es la suma en un rango? Con la diferencia de que nos van a actualizar posiciones. ¿Sí? Pues lo podemos también resolver de dos formas. Una es usando Segmentry y otra es usando, bueno, en realidad la podemos hacer de tres formas. Una es usando Segmentry, otra es usando SQRT Decomposition y la otra puede ser usando Bit, ¿sí? O Fenwick Tree. Digamos que la más poderosa de todas es el Segmentry, porque el Segmentry abarca más cosas y es más eficiente. El bit, lo bueno es que es más rápido, pero todo, como que hay cosas que uno solo puede hacer con Segmentry y no las puede hacer con bit, pero todo lo que uno puede hacer con bit, lo puede hacer con Segmentry. Sí. La diferencia es que el bit o el Fenwick Tree se programa en 5 líneas. En cambio, pues el Segmentry ya es un poquitico más largo. Bueno, son como 15 líneas, por ahí, 20. Sí. Entonces digamos que allá, bueno, 20, 30, dependiendo de qué tan complicado sea lo que toca hacer, ¿no? Entonces, pues vamos a explicar o iniciar un poco con lo que es Segmentry, ya como tal, porque pues nos va a permitir resolver más problemas. ¿Listo? Tal vez la otra clase veamos bit, si alcanzamos. Sería bueno. Listo. Muy bien. Entonces, Segmentry. Entonces, de nuevo, nos dan un arreglo de hasta 10 a la 5. Los valores son hasta 10 a la 9. Y las preguntas, las queries también son hasta 10 a la 9. Listo. Bueno, ¿en qué consiste Segmentry? Entonces, como todo, de nuevo necesitamos las potencias de 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea del Segmentry? La idea del Segmentry es, digamos que es como un divide y vencerás, ¿sí? ¿Y qué es un divide y vencerás? Se preguntarán algunos. Es simplemente, como su nombre lo dice, dividir el problema que tengo en dos partes. Bueno, sí, usualmente son dos partes. Resolver algo en esas dos partes y con los resultados de esas dos partes unirlo para hallar el problema original. ¿Sí? Digamos que es un poco parecido a lo que hablábamos de programación dinámica, pero con la diferencia de que acá solo lo partimos en dos. En programación dinámica lo partíamos como en muchos subproblemas, no necesariamente dos. ¿Sí? Entonces, digamos, acá tenemos 3, 2, hacemos esto, no. Tenemos 3, 2, 4, 5, 1, 1, 4, 5, 1, 1, 5, 3. ¿Listo? Y eso es de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Bueno. Entonces lo que yo voy a hacer es, me va a crear un árbol. ¿Sí? Bueno, los que no saben qué es un árbol, simplemente hay que tener en cuenta que son como nodos y aristas. En realidad no hay que como tener la noción de que es un árbol. Aquí lo vamos a averiguar. Entonces sabemos que esto va desde la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a tener nodos. Entonces cada nodo me va a cubrir como una sección del arreglo. ¿Listo? Entonces, inicialmente, yo tengo el nodo raíz, ¿sí? El nodo raíz Cubriría todo. me cubre todo el arreglo. Entonces, digamos, este me va a cubrir desde, más o menos así, desde 0 hasta, voy a hacerlo como cajitas mejor, porque necesito escribir varias cosas. Entonces, sería así. Me diría desde 0 hasta 7. ¿Sí? Y aquí vamos a guardar un valor
que todavía no sabemos qué es. ¿Listo? Bueno, voy a dejarlo vacío porque todavía no sé qué valor voy a guardar ahí. Pero pues en realidad lo que voy a guardar es, dependiendo del problema, digamos, en este caso me piden la suma. ¿Sí la suma? Sí, la suma. Entonces voy a guardar la suma de todo el arreglo desde 0 hasta 7. Pero pues digamos que en este punto yo no sé la suma, porque pues no he recorrido el arreglo todavía, entonces todavía no sé cuál es. ¿Listo? Y este va a tener dos hijos, va a tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. ¿Listo? Entonces hijo izquierdo va a ser una cajita también. Y a la derecha otra cajita. Y lo que voy a tener es que este rango que tengo acá, de 0 a 7, tengo que dividirlo en 2. ¿Sí? Entonces, van 4 para un lado y 4 para el otro. ¿Sí? En caso de que fuera impar, serían la mitad más 1 para un lado y el resto para el otro. Entonces, digamos, acá va de 0 a 7. Entonces, lo que yo voy a decir es, bueno, ¿cómo hallo la mitad? Sería 0 más 7 dividido 2 me da 3. ¿Sí? Bueno, 3.5, pero solo nos interesa la parte entera, entonces 3. Entonces, este va a ir desde 0 hasta 3. ¿Listo? Y este de acá va a ir desde, entonces va a ir desde el resto, que sería desde 4, o sea, desde la mitad más 1, hasta 7. ¿Listo? Desde la mitad más 1 hasta 7. Listo. Y este a su vez va a ir dividido en 2. Entonces, parto uno por acá, parto otro por acá. Entonces, una cajita, otra cajita. Y este también va a tener aquí 2. Bueno, esta caja me quedó muy grande. De hecho, esta línea me quedó muy grande. Este va a ir por acá. Este va a ir por acá. Y este va a ir por acá. Bueno, este va por acá, este va por acá. Y aquí otra cajita. Listo, entonces este iría 0 más 3, 3, dividido entre 2, 1. Entonces este iría del 0 al 1. ¿Listo? Este iría del 2 al 3. ¿Sí? Porque tengo que cubrir el resto del rango. Este iría del 4 al, entonces sería 7 más 4, 11, dividido 2, 5. Entonces iría del 4 al 5. Y este iría el resto, del 6 al 7. ¿Listos? Bien, y falta un nivel más. Entonces esto se divide aquí en otro nivel. Entonces una cajita por aquí. Otra cajita por acá. Otra cajita por acá. Y otra cajita por acá. Otra cajita por acá. Otra cajita por acá. Otra cajita por acá y otra cajita por acá. Entonces hijo izquierdo, hijo derecho. Hijo izquierdo, hijo derecho. Hijo izquierdo, hijo derecho. Ay, bueno, derecho, izquierdo. Hijo derecho, hijo izquierdo. Listo. Entonces, este iría desde el 0 al 0. ¿Cierto? Este iría del 1 al 1. Este iría del 2 al 2. ¿Cierto? Este iría del 3 al 3. Este iría del 4 al 4. 5, 5. Sí, 6, 6. Este iría del 7 al 7. Bien, así. ¿Listo? Y listo. Entonces ahora que ya llegué a las hojas, estas de abajo se llaman hojas, ¿sí? Esta es la raíz del árbol y los demás son nodos, listo. Como yo ya sé cuál es la suma, digamos que calcular la suma para cada uno de estos es fácil, ¿no? Digamos, la suma de 0 a 0 es 3. La suma de 1 a 1 es 2. La suma de 0 a 1, pues es fácil. La suma del izquierdo más el derecho, o sea, 3 más 2, 5. Aquí hago lo mismo. De 2 a 2 es 1. De 3 a 3. Perdón, no es 1.
aquí me equivoqué, de 2 a 2 es 4. Aquí es 5, ¿cierto? Sí, 5. Sería 4 más 5, 9. Acá 5 más 9, y 14. ¿Listo? Aquí igual, de 4 a 4 sería 1, de 5 a 5 sería 1, aquí me haría 2, 6 a 6 es 5, 7 es 3, 5 más 3 8, 8 más 2 10, y 10 más 14 24. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Y ya creé mi segment tree. Segment tree es árbol de segmentos. ¿Listo? Porque pues claramente cada nodo cubre un segmento. ¿Sí? Árbol de segmentos. Ahora, aquí no tenemos todos los segmentos completamente contenidos, ¿no? Es que solo tenemos algunos. Pero con eso va a ser suficiente para hallar la respuesta a todos los posibles que me puedan dar. Ahora, aquí me surgen varias preguntas. Una de las preguntas es, bueno, ¿cuántos nodos tiene el segment tree? Más o menos, ¿cuántos nodos tiene el segment tree? En términos de n, que es el tamaño de la regla. ¿Cuántos tendría? Logaritmo en base 2, ¿no? No. Ah, El no. logaritmo base 2 serían como los niveles. Sí. Sí, en base 2 son los niveles. ¿Cuánto sería? Es como una sumatoria de potencias de 2. No. Ah, mentira, es una sumatoria de potencias de 2. Sí, es una sumatoria de potencias de 2. Vamos aquí en el último nivel, ¿cuántos hay? Bueno, en realidad 8. vamos a ver los Sería reyes. como, sería como Primero, 2 a la... hay n, ¿no? Hay n. En el último nivel siempre van a haber n. Bueno, más bien, las hojas van a ser n. ¿Cierto? Luego, va a ser, pues tiene que haber la mitad, ¿no? O sea, de eso tiene que haber la mitad, n medios, porque cada uno tiene 2 hijos. ¿Cierto? Y la siguiente, n cuartos. Y la siguiente, n medios. Digo, n octavos, perdón. Y la siguiente, n 16avos. Y así sucesivamente hasta que sea 1. ¿Y esto aquí es igual? ¿Quién sabe? No, 2n, de pronto. Sí, es como 2n, no creo si es menos 1 o más 1. Bueno, pero es más o menos 2n. ¿Listo? Entonces, esto es súper bueno porque en memoria estamos usando ODN en memoria. ¿Sí? En la anterior, ¿cuánto estamos usando? N log n en memoria, ¿no? Porque eran n tablas de hasta log n niveles. ¿Listo? Entonces, ODN, súper bueno. Entonces, por este lado estamos bien. Listo. Ok. Ahora, hay varias preguntas por resolver. La primera es, ¿cómo hago para, teniendo esto construido, para responder algo, por ejemplo, de, vamos a ponerlo aquí, quiero responder algo desde este hasta este. A 4 más 5 más 1 más 1 más 5. Lo que me está haciendo es que tengo que tener la respuesta para el rango desde 2 hasta 6. Pero aquí no hay ninguno que tenga rango 2 hasta 6. ¿Sí? Y bueno, eso es un problema. Es un problemita que tengo ahí. ¿Y cómo voy a hacer para solucionar eso? Pues me toca usar varios rangos. Lo que yo voy a hacer es, voy a coger ese rango de 2 a la 6 y lo voy a componer por medio de varios rangos.
varios rangos que no tengan nada en común entre ellos, porque pues digamos estamos usando la suma, ¿sí? Entonces no se pueden como intersectar en ningún punto. Entonces, para eso, digamos, lo que yo puedo tener es, digamos, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, ¿no? el 4, 5 y el 6, No, y 6. el 6. Y el 6, 6. Exacto. ¿Listo? Ahora, pues acá en el dibujito es muy fácil saber qué son estos, ¿no? Pero digamos que programáticamente, ¿cómo haría yo para saber cuáles son los rangos que yo tengo que evaluar? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me entra la query que me dice que tengo que responder del 2 al 6. ¿Sí? 2 al 6. Bien. Y entonces, pues yo digo, bueno, 2 al 6. Bueno, es que hay varias formas de programar Segmentary, ¿listo? Yo les voy a explicar una, pero hay varias formas. O sea, ya depende como el estilo de cada uno. Entonces, yo sé que el rango que yo estoy buscando, que es de 2 a 6, ¿cierto? Tengo cosas extras en el que yo estoy, porque este va de 0 a 7, o sea, este tiene cosas de más. Entonces lo que yo le voy a decir es, bueno, como usted tiene cosas de más, vamos a hacer lo siguiente, y es, tráigame la información que usted tenga en el rango de 2 a 6 en mis hijos. Entonces él va a decir, bueno, voy a preguntarle a este, ¿qué sabe del rango 2 a 6? Y a ese también voy a preguntarle qué sabe del rango 2 a 6. ¿Sí? Listo. Entonces él viene acá y dice, listo. Oiga, ¿usted qué sabe del rango 2 a 6? Y él dice, bueno, pues yo sé que tengo algo de más. O sea, tengo una parte, pero también tengo cosas de más. Entonces, lo que él va a decir es, bueno, pues voy a preguntarle a mis hijos, a ver, ellos qué saben del rango 2 a 6. Entonces él viene y dice, bueno, ¿qué sabe usted del rango 2 a 6? Y usted también qué sabe acá del rango 2 a 6. ¿Sí? Entonces él llega acá y dice, bueno, pues yo del rango 2 a 6, la verdad no sé nada. O sea, no tengo nada de información. Por ende, yo sé que la respuesta es para este nodo va a ser 0. ¿Sí? Va a ser 0 porque este solo tiene información de 0 a 1. ¿Listo? Entonces le dice, bueno, entonces ya no tengo que preguntarle a mis hijos más porque pues y ya la respuesta para este es 0. ¿Sí? Listo. Y este va a ser como un valor neutral, o sea, un valor que no me va a afectar a la respuesta. Si yo sumo cualquier cosa con 0, pues no me va a afectar a la respuesta. Ahora él llega y dice, viene acá y dice, bueno, ¿usted qué sabe del rango 2 a 6? Y él me dice, pues toda la información que yo tengo en mi nodo está contenida dentro del rango 2 a 6. Y yo sé que la suma es 9. Entonces no voy a ir a preguntarle a mis hijos porque toda la información que tengo acá me es útil. Entonces, la respuesta a este es 9. ¿Listo? Entonces él viene acá y dice, bueno, este man ya le preguntó a sus dos hijos. Entonces él dice, pues este me dijo que era 0 y este que era 9. Lo sumo y este me va a decir que es 9. ¿Sí? Entonces la información que tengo por mi lado es 9, del rango 2 a 6. ¿Listo? Y solo me faltaría mirar por este lado qué saben mis hijos. Entonces él viene acá y dice, bueno, del 2 al 6, ¿usted qué información tiene? Pues tengo información que está contenida, pero también tengo algo de más. Entonces, voy a preguntarle a mis hijos. Entonces yo vengo acá, el 2 al 6 y el 2 al 6. Y yo le digo a este, bueno, del 2 al 6, yo tengo toda la información, o sea, tengo toda la información de 4 a 5. Entonces me sirve. No tengo que preguntarle a mis hijos, entonces ya sé que la respuesta aquí es 2. ¿Listo? Me devuelvo. Y este que me dice, del 2 al 6, pues yo tengo información extra, porque tengo aquí también la del 7, entonces voy a preguntarle a mis hijos. Entonces vengo a este y le pregunto del 2 al 6, y este también del 2 al 6. Entonces este por acá me dice que tiene la información, toda la información que tiene el nodo me sirve, entonces va a ser 5. Y este me dice que no tiene nada de información del rango, entonces va a ser 0. Le digo 0. 5 más 0, 5. 5 más 2, 7. ¿Sí? Y aquí 9 más 7, 16. ¿Sí? Y él me dice que la respuesta para la query que yo le hice es 16. Entonces miramos acá. 4 más 5, 9, 10, 11 y 5, 16. Listo, efectivamente era 16. ¿Sí?
Perfecto. Entonces, ¿cuál es el pseudocódigo de este? Entonces, si yo quiero obtener la suma, vamos a ponerle get. Get desde A hasta B. ¿Sí? Entonces, yo sé que mi nodo cubre desde L hasta R. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a decir es, bueno, primero, primer caso. ¿Qué pasa si, o sea, el nodo cubre de la R, ¿no? ¿Qué pasa si A es mayor o igual, o mayor a L? ¿O qué pasa si B, no, perdón, aquí me equivoqué. ¿Qué pasa si A es mayor a R o B es menor a L? ¿Aquí en qué caso estaría, digamos? En primer caso, si yo tengo acá que este es L y este es R, y para que A sea mayor es porque A tiene que estar por acá, a la derecha de R, y B pues puede estar por aquí en cualquier lado. Sí, por aquí en cualquier lado, B. Como yo sé que A es mayor a R, yo sé que aquí la respuesta es 0, porque lo que yo estoy preguntando, este no sabe nada. ¿Sí? Y está el caso contrario, que es que B esté por este lado, B esté de este lado, y A esté por acá. No, por acá no importa. Entonces, en este caso, B es menor a L, que es este caso. Entonces, en este caso, la respuesta es 0. ¿Sí? Es un valor neutral. Listo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si... otro caso, ¿qué pasa si está totalmente contenido? Entonces, ¿qué pasa si L es menor o igual a A y B es menor o igual a R? ¿Sí? Lo que yo sé es que está totalmente contenido, entonces la respuesta va a ser, la respuesta es no. Entonces, nodo punto suma, la suma del nodo. ¿Sí? Nodo punto suma. La suma que ya tenga guardada. Y si no, la respuesta va a ser simplemente preguntarle al nodo izquierdo por AB, o sea, left.get de AB más right.b de AB. ¿Sí? Entonces son 3 líneas. Simplemente son 3 líneas. ¿Listo? Y ya. Ese es para el get, para poner la suma. ¿Hay preguntas hasta acá? Ya quedan 3 minutos de clase. Entonces aprovechen para preguntar. El set o el update la vamos a ver en la siguiente clase porque ya no alcanzamos. Pero ¿tienen preguntas de algo hasta ahorita? Ese último, ¿no era left A, B sobre 2 o algo así? No. ¿Cómo En es esta que es? implementación no se usan las mitades. O sea, las mitades solo la usamos para crear el árbol. Pero para las queries ya no usamos mitades ni nada. Solo los valores de la query y los de los nodos. Hay otra implementación que se usa las mitades, que es A sobre B dividido 2 y mira. Pero bueno, a mí me parece que esa es más clara y más simple. Sí, aquí simplemente estamos comparando el rango que me entra siempre en la pregunta, porque fíjense que acá siempre pregunto por 2.6, 2.6, 2.6, 2.6, siempre pregunté por 2.6, ¿sí? Y preguntamos por, y por el rango que cubre cada nodo, digamos, 0.1, 2.3, 0.3, 0.7, 4.5, ¿sí? Bueno, algo que no dije acá es cuál es la complejidad de esto. La complejidad de esto es logaritmo de n, ¿sí? Y la pregunta de por qué es logaritmo de n, pues es analizar, cuántas veces puede pasar
para un nodo, que la respuesta se divida en dos. O sea, como que sea, como que tenga que irse al subárbol izquierdo y al subárbol derecho. Digamos aquí como en la raíz. ¿Sí? Aquí tuvo que consultar en el subárbol izquierdo y en el subárbol derecho. ¿Sí? Que es diferente a esos casos, digamos, en los que se divide en dos, pero este ya no baja más. O sea, este queda hasta ahí, queda vacío. Igual que este, o sea, estos no bajan más. Pues eso de que se divide en dos y que tengan que bajar mucho, se lo pasa una vez. ¿Sí? Se lo pasa una vez porque no tiene sentido que pase más de dos veces. O sea, como que pase acá y pase acá, porque se tendría que haber dividido acá. ¿Sí? Con algún nodo más arriba. Pues bueno, eso por un lado. Ahora, ¿cuánto es lo máximo que uno puede bajar en el árbol? Pues cuando uno está acá en un nodo, digamos en estos casos, bueno, o sea, lo máximo que uno puede bajar es logaritmo de n, ¿no? Logaritmo de n. ¿Sí? Porque sería como irme hasta una hoja. Pero uno no siempre se va a ir hasta una hoja. ¿Sí? De hecho, uno solo se puede ir como máximo 2 veces hasta una hoja, que sería irme por un lado hasta una hoja y por el otro lado que se dividió hasta otra hoja. Bueno, en este caso fue por acá. ¿Sí? Bueno, y acá también se fue, pero bueno, puede ser máximo 4 veces, en realidad. Sí. Y los demás niveles no van a bajar tanto. Entonces, como que si uno se pone aquí a sumar, como cuánto es lo máximo que tiene que bajar, pues al final es como 4 log n o algo así, o 2 log n, dependiendo de la implementación que usen, ¿no? En esta bajaría como más o menos 4. Pero pues también hay que tener en cuenta que si uno baja hasta, digamos, aquí en este caso, bajamos hasta estas dos hojas. No es como que yo sume una vez acá y otra vez acá, no, sino que esta parte de acá, o sea, yo bajé hasta acá y aquí se dividió. Entonces no es como que sea 2 log n, sino que es solo un log n. Son log n más 1, algo así. ¿Sí? Es como que si uno se pone a dibujar aquí en el árbol, en realidad, lo que va a pasar es algo así. Por un lado, uno se va a ir hasta una hoja y aquí va a tener como ramitas. Así. Ramitas. ¿Sí? Y por el otro lado, también se va a ir hasta otra hoja y va a tener como ramitas así chiquitas. ¿Sí? Entonces, log n. O puede ser algo también por el estilo. Que digamos se fue por acá y aquí se dividió en dos. Se fue un camino por acá y otro camino por acá. Y aquí tiene ramitas. Ramitas, ramitas, ramitas. ¿Sí? Pero pues solo se dividió una vez, entonces es log n también. ¿Listo? Eso es más o menos como el análisis de complejidad de el get. Digamos que es un análisis muy por encimita, ¿no? O sea, a uno le toca ahí como ponerse a dibujar y mirar. Pero pues es log n. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas o ya terminamos por hoy? Todo claro. Bueno, listo. Bueno, aquí les quedan estos problemitas para practicar. Voy a ver si busco uno que otro problema de RMQ. Cosas con queries estáticas, como para que practiquen, pero por ahí un par de problemitas, no sé, por ahí 3, 4. Y ya luego sí miramos más problemas de Symmetry. La próxima clase. Y si alcanzamos, pues vemos bit, pero pues no sé por qué es que en Segmentry hay varias cosas que contar. Tampoco les quiero como meter muchos temas. Entonces, bueno, miramos a ver. Bueno, entonces si no hay preguntas, pues nada, muchas gracias por venir. Espero que hayan aprendido algo. Voy a parar aquí y presentar. No puedo parar de presentar. Listo, mil gracias. Listo, entonces nos vemos. Bueno, que estén muy bien. Voy a terminar la llamada, bueno. Listo, hasta luego, gracias. Bueno, chao.